La subestimación del Imperio Bacariano se extendía por 17 sistemas estelares, un tapiz de mundos conquistados y especies subyugadas que habían caído ante su poder tecnológico durante 8 siglos. Se habían expandido sin resistencia significativa. Sus motores gravitón y armamento de cambio de fase, dejando obsoletas las defensas convencionales. Sus naves de guerra, enormes construcciones de aleación oscura que absorbían la luz en lugar de reflejarla, se movían por el espacio como sombras depredadoras. El almirante supremo Thach Toll se encontraba en la cubierta de mando de la inevitable conquista, con sus 6 dedos entrelazados a la espalda mientras observaba la pantalla holográfica del pequeño planeta azul verdoso Tierra, el último objetivo de la implacable expansión del imperio. Sus defensas tan primitivas, observó el chasquido de sus mandíbulas en lo que se consideraba diversión entre los de su especie. Sus naves más avanzadas aún usan propulsor químico y pesca nuclear. Sus armas son cinéticas o nucleares. No. Tecnología de fase. Gravitón. Manipulación apenas rudimentaria. Generadores de escudo primero. La comandante Velmar asintió. Su piel escamosa reflejaba la luz azul de la pantalla táctica. La inteligencia sugiere que solo han logrado viajes interplanetarios dentro de su propio sistema, sin capacidad FTL. Han enviado sondas primitivas a estrellas vecinas, pero nada más. Aún así, rechazaron nuestras condiciones de rendición. Thach TL dijo, su voz con un dejo de genuina curiosidad, fascinante para la mayoría de las especies. Reconocieron la inutilidad de la resistencia. Para este punto, la factura diplomática había llegado a la órbita terrestre hace 3 ciclos estándar. Las condiciones eran las mismas que siempre. Rendición inmediata, asimilación tecnológica e integración en el imperio como Estado protectorado. A los humanos se les permitiría mantener su identidad cultural, pero sus recursos, industria y mentes más prometedoras servirían al imperio. La respuesta unificada de la Tierra había sido inesperada, no fragmentada como la inteligencia había predicho, basada en sus divisiones políticas. Pero unánime en su rechazo. La humanidad no se rinde ante los tiranos de la Tierra. El portavoz de la coalición había declarado, vengan, si es necesario, pero entiendan que lucharemos con todo lo que tenemos. La respuesta había divertido a Thach, alto al principio. Ahora, mientras la flota de invasión se ponía en posición, solo sentía la leve satisfacción de otra inevitable conquista. Ordenó que comenzara la primera oleada. Protocolo estándar, apuntar a sus instalaciones militares, infraestructura energética y redes de comunicación. Bajas civiles mínimas. En esta etapa, la doctrina de batalla bacariana era eficiente y refinada a lo largo de siglos de conquistas exitosas. Primero, capacidad militar. Luego, demostrar una abrumadora superioridad tecnológica para quebrarla. Moral. Finalmente, ofrecer términos de nuevo, generalmente más severos que la propuesta inicial antes de que la especie derrotada se rindiera cuando la primera oleada de cazas baaranos entró en la atmósfera terrestre. Sus sensores detectaron el lanzamiento de interceptores, aeronaves primitivas que utilizaban sustento atmosférico y propulsores químicos armados con misiles que dependían de explosivos, cargas útiles en lugar de armas de energía. Sus fuerzas aéreas están respondiendo, informó el oficial táctico, desplegando misiles y desplegando cazas exactamente como se predijo. Thach Toll observó el combate con interés distante. Los cazas terrestres, a pesar de estar irremediablemente superados, lucharon con una coordinación y determinación inesperadas. Sus tácticas fueron inteligentes, utilizando las condiciones atmosféricas y las características del terreno del planeta de maneras que confundieron brevemente a los sistemas de objetivos Baharan. Pero la astucia solo pudo retrasar lo inevitable. La primera oleada de defensores de la Tierra fue diezmada. En 15 minutos, sus restos se dispersaron por los continentes. Se están adaptando rápidamente. Velar notó su voz, con un toque de respeto. Cada combate dura un 88,3% más que el anterior. Están aprendiendo nuestros patrones, irrelevantes. Thach Toll descartó. Despliegue la segunda oleada. Objetivo. Sus centros de mando. La segunda oleada consistía en naves de asalto más grandes, cada una capaz de neutralizar un ataque importante. Instalación militar. Entraron en la atmósfera terrestre en un patrón sincronizado, diseñado para superar cualquier defensa restante,
pero algo inesperado sucedió. Almirante, estamos detectando lecturas de energía anómalas del lado oscuro de su luna. El oficial del sensor informó con voz aguda por la sorpresa. Antes de que Thatch pudiera responder, varias naves Baharan de la segunda oleada explotaron simultáneamente. No fue la detonación controlada de naves impactadas por armas convencionales, sino fallos catastróficos que sugirieron que sus núcleos de energía habían sido comprometidos. ¿Qué sucedió?, preguntó Zack. Mandíbulas de pérdida se encendieron en alarma. Desconocido. Almirante, la firma energética no coincide con ningún sistema de armas humanas conocido. Por primera vez en décadas de servicio militar, Thatch sintió un frío toque de incertidumbre. Muéstrame la luna. Ordenó. La pantalla táctica cambió, acercándose al satélite natural de la Tierra por un momento. Nada parecía inusual. Entonces, emergiendo de la sombra como un depredador, de la noche surgió una nave. Diferente a cualquier otra que habían visto en Ir. Las fuerzas de defensa de la Tierra, elegantes y angulares, sin las características voluminosas de las naves espaciales conocidas de la Tierra, se movía con una velocidad y precisión que sugería sistemas avanzados de propulsión de hélice que el humano no debería poseer. Su H era oscura, absorbiendo los escaneos de los sensores en lugar de reflejarlos, lo que dificultaba el análisis de la identificación. Thatch Tull exigió que no hubiera ninguna disponible. Almirante, esta nave no coincide con ningún diseño conocido de la Tierra. Está apuntando a nuestra tercera oleada. Ahora, la misteriosa nave disparó de nuevo armas de energía. Disparando con precisión, no los láseres rudimentarios ni las armas de plasma que los bacarianos esperaban de la tecnología terrestre, sino algo más refinado y concentrado. Otras 3 naves de asalto bacarianas explotaron. Retirada. La segunda oleada ordenó a Thatch que reevaluara rápidamente su mente táctica para poner a la flota en plena preparación para el combate. Nos enfrentamos a una tecnología desconocida mientras las fuerzas bacarianas se reagrupaban. Canales de comunicación a través de las redes militares de la Tierra. Repentinamente activado con un solo mensaje transmitido en todas las frecuencias, incluyendo las que los bacarianos habían estado monitoreando. Soy la comandante Ellen Ray de la nave espacial terrestre Fénix. A la fuerza de invasión bacariana, han entrado en el espacio de la Tierra soberana y han participado en acciones hostiles contra nuestro planeta. Se les advirtió. Ahora entenderán por qué. En el centro de mando, en las profundidades de las montañas rocosas, el general Marcus Chen observó el desarrollo de la batalla con sombría satisfacción. A su alrededor, el liderazgo militar combinado de las naciones de la Tierra monitoreaba el desempeño del Fénix con tensa anticipación. El secreto mejor guardado de la Tierra, el proyecto Prometeo, de la última década, finalmente fue revelado. Los sistemas de sigilo del Fénix están funcionando más allá de las proyecciones, informó el Dr. Kositanaka, el científico líder del proyecto. Todavía no pueden localizarla con precisión. ¿Qué pasa con las armas de cambio de fase, como Sen, que funcionan al 94% de eficiencia? Cada impacto penetra sus escudos. Como se predijo, la modulación de frecuencia de su escudo es más lenta de lo que esperábamos. Chen asintió, permitiéndose una breve sonrisa. Pensaban que éramos primitivos, que no habíamos avanzado más allá de la pesca nuclear y los cohetes químicos. Su expresión se endureció. Eso es lo que sucede cuando se subestima la capacidad de innovación de la humanidad, cuando nuestra supervivencia está en juego. El Fénix no se construyó con tecnología ni diseños alienígenas. Representaba la cima del ingenio humano, desarrollado en absoluto secreto tras la primera detección de la flota bairana 5 años antes. Los científicos de la Tierra habían revertido los principios de ingeniería al observar enfrentamientos distantes de los bairanos con otras especies, creando armas y sistemas de defensa dirigidos específicamente a las vulnerabilidades tecnológicas de los Bian. Su adaptación advirtió a Tanaka, como mostraba la pantalla táctica, que la flota bacariana se estaba reorganizando en un patrón defensivo. Sus escudos se están modulando más rápidamente. Chen activó el canal seguro hacia el Fénix. El comandante R se está ajustando a su patrón de ataque, hora de la fase 2. A bordo del Phoenix, la comandante Elina Rice. Aceptó la orden con un profesionalismo sereno que Beleli, con la adrenalina corriendo por sus venas. Una veterana de la Fuerza Espacial Unificada de la Tierra, había sido seleccionada para comandar la nave más avanzada de la humanidad debido a su combinación única de brillantez táctica y adaptabilidad. Al iniciar la fase 2, confirmó que luego se dirigió a su tripulación. Desplegaron los drones desde las bahías de lanzamiento del Fénix. Surgieron docenas de pequeñas naves no tripuladas, cada una apenas más grande que un automóvil terrestre,
pero repletas de tecnología diseñada específicamente para confundir e interrumpir los sistemas Bian. Se dispersaron por el espacio, creando una red tridimensional alrededor de la flota invasora. ¿Qué exigían? La herramienta de Thatch, como su despliegue táctico, de repente floreció con nuevos contactos. La nave dron, el Almirante, tenía pequeñas firmas de armas mínimas, pero emitían algún tipo de campo de interferencia. Nuestros sensores estaban degradando. La flota bacariana, acostumbrada a una abrumadora superioridad tecnológica, se encontró repentinamente en una posición desconocida, luchando a ciegas. Sus sofisticados sistemas de puntería, dependientes de datos precisos de sensores, comenzaron a fallar a medida que los drones humanos creaban campos superpuestos de interferencia electrónica, imposibles. El precio de Thatch era que su tecnología era demasiado primitiva para este nivel de guerra electrónica, pero la evidencia era innegable. El Fénix se movía con determinación a través de la confusión, encontrando naves buenas con precisión, mientras que el fuego de respuesta del Imperio ocultaba un espacio vacío en la Tierra. Las poblaciones que se habían estado preparando para la invasión observaban con incredulidad cómo la nueva humanidad se defendía y ganaba. El Fénix, revelado al público por primera vez, se convirtió instantáneamente en un símbolo de esperanza y desafío. El Imperio Baharano, que se había reído de las primitivas defensas de la Tierra, ya no reía mientras su fuerza de invasión se derrumbaba ante el inesperado ataque del Almirante Supremo Thatch Tull, se enfrentaba a una realidad. Nunca había anticipado que los humanos no habían sido tan primitivos como parecían. Se habían estado preparando, esperando y ahora estaban en una demostración. Instando. ¿Por qué había sido un error fatal? Subestimarlos. El ajuste de cuentas. Todas las naves baharanas. Soy la comandante LNR. De la SS Phoenix. Su invasión ha fracasado. Retírese inmediatamente o enfrente. La destrucción total. El mensaje resonó. A través de la cubierta de mando de la inevitable conquista. El Almirante Supremo Thatch Tull miró la pantalla táctica. Con incredulidad. La mitad de su flota de invasión estaba desactivada o destruida. Los supervivientes luchaban por mantener la formación mientras la misteriosa nave humana continuaba su implacable asalto. ¿Cómo exigió? ¿Mandíbulas chasqueando con agitación? ¿Cómo? ¿Desarrollaron esta tecnología sin nuestro conocimiento? El comandante Belnar no tuvo respuesta. La inteligencia del Imperio había categorizado la Tierra como una civilización de clase 3 capaz de viajes espaciales limitados, pero a siglos de desarrollar el tipo de tecnología que ahora enfrentaban. La Fénix se movía con una velocidad imposible. Sus armas penetraban los escudos bacarianos como si estuvieran diseñados específicamente para contrarrestar. Debemos adaptar sus frecuencias. Thatch Tull decidió reconfigurar todas las naves restantes al patrón Omega 6. Centrar el fuego en su nave principal. No puede resistir un asalto coordinado. Las naves bacarianas supervivientes adoptaron una nueva formación. Sus armas de energía se cargaron para un ataque sincronizado que había roto las defensas de innumerables civilizaciones antes. Pero mientras se preparaban para disparar, algo inesperado sucedió. El Fénix cambió su casco, que parecía sólido y fijo, y comenzó a desplazarse y reconfigurar secciones que parecían estructurales. Reorganizó los elementos, creando un perfil completamente diferente. La señal energética que sus sensores finalmente lograron detectar se dispersó y se reformó en un patrón que no pudieron rastrear. Configuración adaptativa. Bright Binar, su mente científica, reconoció las implicaciones incluso mientras su entrenamiento militar evaluaba la amenaza. Su nave puede reestructurarse físicamente durante el combate. El asalto bairano sincronizado disparó y falló por completo. La nueva configuración del Fénix le permitió moverse de maneras que sus sistemas de objetivos no podían rastrear. No pudo predecirlo. Contraatacó con un chorro de su propia energía. Disparó armas para inutilizar 3 naves Bian más con precisión quirúrgica en el centro de mando bajo las montañas rocosas. El general Chen observó con sombría satisfacción cómo la Fénix ejecutaba su proyecto de capacidad más celosamente guardado. El Prometeo no solo se trataba de desarrollar una nave que pudiera igualar la tecnología baharana, sino de crear algo que no pudieran anticipar ni contrarrestar. La reconfiguración fue exitosa, según informó Dror Tanaka. Todos los sistemas funcionan a niveles óptimos en la nueva formación y el bacariano, como dijo Chen confundido. Tanaka esbozó una leve sonrisa.
Sus algoritmos de puntería están diseñados para predecir el movimiento basándose en configuraciones fijas de la nave. La Fénix no se rige por esas reglas. La Fénix representó el mayor logro tecnológico de la humanidad, una nave con una estructura interna semifluida que podía reconfigurarse durante el combate, presentando a los enemigos un objetivo en constante cambio mientras optimizaba su propio objetivo. Sistemas. Para las condiciones de batalla actuales, sin forma fija, sin patrones de movimiento predecibles, sin puntos vulnerables que permanecieran constantes a bordo del comandante Fénix. Ras dirigió la batalla con calma y eficiencia, lo que inspiró confianza en su tripulación, a la que habían entrenado durante años para este momento, utilizando simulaciones basadas en cada fragmento de inteligencia que la Tierra había recopilado sobre las tácticas de batalla bacarianas. Se están reagrupando para otro asalto coordinado. El teniente Wan, de la estación táctica, informó un patrón diferente. Esta vez están aprendiendo. ¿Estamos? Respondió Rayus. Iniciar. Secuencia de reconfiguración. Despliegue delta. Contramédidas. Una vez más, la estructura del Fénix cambió de componentes, reorganizándose en una nueva configuración optimizada para la amenaza actual. Simultáneamente, lanzó un enjambre de señuelos avanzados, no los simples drones anteriores, sino imitadores sofisticados que replicaban la firma energética del Fénix, creando múltiples objetivos falsos en la inevitable conquista. La herramienta de Thatch observó con creciente horror cómo su pantalla táctica mostraba no uno, sino 12 objetivos potenciales cada uno, registrándose como el Fénix. ¿Cuál es real?, exigió. El almirante desconocido respondió. El oficial táctico, cada vez más frustrado, todos presentan firmas idénticas por primera vez en su larga y distinguida carrera. El almirante supremo Thatch Tull se enfrentó a la posibilidad de una derrota. El imperio bacariano había conquistado 17 sistemas mediante tecnología superior y una confianza inquebrantable en su doctrina militar, pero los humanos habían hecho algo sin precedentes. Habían estudiado a su enemigo desde lejos y desarrollado contramedidas específicas antes de que se disparara el primer disparo. El almirante dijo en voz baja, «Bnar, quizás deberíamos considerar la retirada. Podemos regresar con una flota más grande, mejor preparada para sus capacidades». La sugerencia era lógica, pero el orgullo de Thatch Tull se rebeló. Retirarse ante una civilización de clase 3. Impensable. El imperio no se retiró. Declaró, «No. Desplegaré la separación». Preparen el arma. Mark abrió los ojos. Almirante, la separación está diseñada para la subyugación planetaria. El daño colateral a la Tierra sería aceptable. Interrumpido. Saxtoul, esta resistencia debe ser aplastada decisivamente. La reputación del imperio no puede sufrir una derrota ante los primitivos. La separación era el arma definitiva del imperio, un dispositivo de cascada gravitón que podía alterar la estabilidad tectónica de un planeta, causando terremotos catastróficos y erupciones volcánicas en todo un hemisferio. Se usaba solo en los casos más extremos, cuando una civilización se negaba a rendirse a pesar de las abrumadoras demostraciones de poder bairano. La inevitable conquista comenzó a cargar su arma principal, el Fénix, detectó la masiva acumulación de energía. El comandante informó al teniente Wan con urgencia. La nave insignia bacariana genera una señal de energía nunca vista antes. El patrón sugiere algún tipo de arma gravitacional. Expresión de Reyes. Inteligencia endurecida había advertido sobre el arma bacariana de último recurso, aunque se desconocían sus capacidades exactas. El objetivo era volar la nave, con toda la potencia a las armas. Terminamos esto ahora. El Fénix se reconfiguró una vez más, optimizando su capacidad ofensiva pura. Sus señuelos desaparecieron al desviarse toda la potencia a sus sistemas de ataque principales. Aceleró hacia la inevitable conquista con una velocidad asombrosa, evadiendo el fuego defensivo de las naves bacarianas restantes. Se acercan rápidamente, informó el oficial táctico bacariano, incapaz de ocultar la alarma en su voz. Las naves interceptoras no pueden establecer un bloqueo. ¿Cuánto tiempo falta para que la división esté lista?, exigió Thatch. 47 segundos. Almirante, no llegarán a tiempo, aseguró a su tripulación, observando la nave humana que se acercaba con calculada confianza. Ninguna nave puede cubrir esa distancia. Antes de que sus palabras se apagaran, el Fénix ejecutó una maniobra imposible, desapareciendo brevemente de los sensores antes de reaparecer mucho más cerca. No es la ilusión de la tecnología sigilosa, sino algo completamente distinto. ¿Simplemente plegaron el espacio?, susurró Binar con incredulidad en la sala de máquinas del Fénix. El doctor.
El Ziki observó cómo su motor experimental se estabilizaba tras el microsalto. La compresión espacial del motor, el primer paso tentativo de la humanidad hacia un verdadero viaje más rápido que la luz, no estaba diseñado para maniobras de combate. Usarlo para un salto táctico dentro de un campo de batalla estaba llevando la tecnología al límite. El motor estable. Comandante, ella informó, pero no recomendaría otro salto en al menos 10 minutos. No necesitaremos uno. Respondió Reyes con severidad. Dispara todo. El Fénix desató su arsenal completo a quemarropa. Armas de energía especialmente calibradas para penetrar los escudos bacarianos, golpeando con una precisión devastadora. La inevitable conquista se detuvo bajo el asalto. Los escudos fallaron en secciones en cascada de los sistemas de la cubierta de mando de las naves insignia. Explotaron en una lluvia de chispas mientras la integridad de la nave se vio comprometida. La carga destructora al 89% informó que las armas se habían desprendido. Las manos de los oficiales se movían frenéticamente por los controles dañados. Solo necesitábamos unos segundos más, pero segundos era precisamente lo que no tenían. El último bombardeo del Fénix golpeó el núcleo de energía de la inevitable conquista, creando un bucle de retroalimentación que se extendió por los enormes sistemas de la nave. Las alarmas de advertencia sonaron cuando un fallo catastrófico se hizo inminente. Evacuar la nave, ordenó a Thatch. Su orgullo finalmente cedió ante el instinto de supervivencia. Todos los hombres escaparon de las naves mientras la nave insignia Baharana comenzaba a desintegrarse. El Fénix retiró sus sensores que rastreaban la dispersión de energía para asegurar que el arma destructora no se activara en todo el campo de batalla. Las naves bacarianas restantes rompieron su formación. Algunos se movieron para rescatar a los supervivientes de su nave insignia. Otros comenzaron a retirarse hacia el borde del sistema. La batalla había terminado. La humanidad había ganado en los días siguientes mientras la Tierra celebraba su inesperada victoria. Los canales diplomáticos se reabrieron no con términos de rendición de la Tierra, sino con un mensaje del alto mando bacariano. El almirante supremo Thatch Toll, uno de los pocos supervivientes de la inevitable conquista, se presentó ante el Consejo de la Coalición Terrestre. Su imponente presencia, disminuida por la derrota, el Imperio bacariano reconoce la soberanía de la Tierra y sus colonias. Declaró formalmente: proponemos el cese de la hostilidad y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestras civilizaciones. Los términos que siguieron no fueron los de conquistador a conquistado, sino los de iguales buscando la coexistencia. El Imperio, por primera vez en siglos, se vio obligado a reconsiderar su política de expansión. La comandante Rice, que asistía a la sesión con su uniforme formal, captó la mirada de Sack Stool al otro lado de la cámara. El almirante bacariano inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto de respeto de un guerrero a otro. Ocultaste tus verdaderas capacidades, dijo cuando hablaron en privado después de sesión Mavis. Creía que eras menos avanzado que tú. No ocultamos nada. Rice lo corrigió y te mostramos exactamente lo que queríamos que vieras. Elegiste creer que representaba nuestros límites. Una lección. Con la humildad que el Imperio necesitaba, admitió Sack. Aunque el costo era alto, el costo de subestimar a la humanidad suele serlo. Rus respondió simplemente mientras las noticias de las derrotas bacarianas se extendían por la galaxia. Otras civilizaciones tomaron nota. Las especies que parecían primitivas, limitadas a su propio sistema solar y dependientes de tecnología aparentemente obsoleta, habían derrotado a la flota de élite del Imperio bacariano con una sola nave de diseño sin precedentes. La humanidad había anunciado su presencia en el escenario galáctico no con grandes declaraciones ni propuestas diplomáticas, sino con una demostración decisiva de que las apariencias engañaban. Habían estudiado a su enemigo, se habían preparado en secreto y habían atacado con precisión. Cuando llegó el momento, la ESS Fénix se convirtió en más que una nave, se convirtió en un símbolo, una advertencia para cualquiera que considerara la Tierra un blanco fácil. El mensaje era claro: subestima a la humanidad. Corre el riesgo, podrían parecer atrasados o primitivos al principio. A primera vista. Pero su capacidad de innovación, adaptación y determinación los convirtieron en una fuerza como ninguna otra que la galaxia había visto antes, y apenas estaban comenzando.